con una nueva colaboradora de los amigos de Sin Línea MX, es la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM con especialidad en Derecho Electoral. Licenciada, me da mucho gusto saludarla, un abrazo. Hola Vicente, ¿cómo estás? Pues aquí contra el reloj, como siempre, a las carreras, pero comprometido con esta sociedad informativa entre Sin Censura y Sin Línea MX, sobre todo ahora que han estado bajo Así es. ataque en la página de al pendiente de lo que publica los amparistas inesperados. Cuénteme, licenciada. Pues bueno, primero que todo, muchas gracias por abrirnos las puertas a Sin Línea, aquí en Sin Censura, y pues muchísimas gracias a ti por invitarnos. Y pues sí, hoy queremos hablar de los amparistas inesperados, estos amparistas que de repente están surgiendo como hongos después de la lluvia. Pero antes quiero hacer un poquitito de arqueología sobre las reformas, estas que hoy mismo el presidente dijo que nunca nos explicaron de qué se trataban, porque solo nos dijeron que nos iba a ir súper bien, pero todo, como siempre, se quedó en promesitas. Resulta que la reforma energética de 2013, en la letra, prometía proteger a la soberanía de energéticos propiedad de la nación, bajar los precios de los recibos de la luz y los combustibles, aumentar la producción petrolera de 2.5 a 3 millones de barriles diarios, generar empleos y, sobre todo, hacían hincapié en sustituir las centrales eléctricas más contaminantes por energías limpias y fomentar el uso de gas natural para la generación de energía eléctrica. Sin embargo, en la práctica, esto fue una constante oportunidad para diseñar los medios de extracción de recursos petroleros de nuestra patria, en continuación con lo iniciado por el desgobierno de 2006 a 2012, destartalando la cada vez más pequeña y más pocas e inútiles refinerías y centrales de generación y de distribución eléctrica. Lo más ridículo es que durante esos años, casualmente, no se habían encontrado yacimientos petroleros. Y es más, Peña Nieto decía que ya se estaba muriendo la gallina de los huevos de oro. Y puras mentiras. Tan no estaba muerta que hace apenas unos días se acaban de anunciar el yacimiento petrolero más grande de nuestro país, sumándose a los anteriores, que sorpresivamente sí había y que solo estaban esperando a ser descubiertos. Cuando llegó el presidente López Obrador y se dio cuenta del profundo desastre que había en todas las materias, no tuvo más que arremangarse la camisa y empezar a poner orden en todo. Esta reforma de 2021 a la ley energética es solamente un botón de muestra de la urgencia para frenar el saqueo continuo y desbocado que los particulares nacionales y extranjeros aprovecharon con esa reforma de 2013. Con ella y con el pretexto de producir energías limpias se entregó a los particulares la tutela real de los energéticos, que son inalienablemente propiedad de los mexicanos. En el texto de dicha ley se le quitó a Pemex la exclusividad de todas las actividades de su propia industria, argumentando que el presupuesto de la petrolera era tan bajo que en consecuencia era más fácil dar oportunidad a otros mediante contratos para que de forma compartida explotaran los hidrocarburos, justificando que la distribución de cargas en esas labores eficientaba el sector en todos los sentidos. Pero esa misma reforma creó que hubiera guachicoleros de particulares dentro del sistema con la anuencia de la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía. Y por otro lado, la falta de inversión propició que la reforma le diera oportunidad de generar energía de forma libre e incluso instalar plantas que no tenían que ser incluidas en la planeación de las propias plantas productivas de la CFE. A través de otro órgano descentralizado, que es la CENACE, se controlaba efectivamente el mercado eléctrico mayorista. Y en realidad, lo que ocurrió con toda esa maraña era un engaño al pueblo con la idea de que, gracias a la amplia experiencia que los... más Licenciada, barato. ¿la perdimos por ahí? Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me oyen? Sí, Bueno. sí, ¿qué es lo que está pasando, ¿Sí me licenciada? oyen? Adelante, la seguimos escuchando. ¿Me oyes, Vicente? Ay, perfecto. Bueno, Sí. no sé, continúo. ¿Qué es lo que pasa con esta ficción de impulsar las energías limpias? Que se promovió que se instalaran con mucho más
¿no? Como las panaceas que iban a salvar a México de tener que seguir extrayendo petróleo como fuente principal para mover a México. Pero, ¿por qué digo que era una ficción? No es que esas fuentes de energía no fueran limpias o no sean las únicas limpias, ni tampoco sean las mejores. De hecho, hay energías aún más verdes y más eficientes y que están a disposición del gobierno mexicano, pero que fueron desdeñadas por el PRIAN porque no reportaban mayores ganancias, porque al ser propiedad de la nación, de CFE y Pemex, no podían meterle la mano, aunque hubo detalles como la planta de Tinelo 21 que sí se pudo destartalar para venderla como fierro viejo. Como CFE y Pemex no podían competir con la fuerza económica que llegó cobijada con la capa de las energías renovables y la ecología como bandera, porque nos ocultaron las verdaderas intenciones de las que sí fuimos víctimas inmediatas, los precios de la gasolina y el recibo de la luz se empezaron a incrementar y nunca vimos ningún beneficio de semejante reforma. ¿Y entonces qué pasó? Pues que, como decía, el presidente se vio en la necesidad de desactivar este saqueo por medio de una reforma que fortaleciera a ambas empresas del Estado. Primero, porque es prerrogativa de los mexicanos, por medio de su gobierno, la rectoría económica de la nación, teniendo control exclusivo de los organismos y empresas productivas que no son otra cosa precisamente que CFE y Pemex. Pues los conservadores inmorales y derretidos y derrotados siempre buscaron aprovecharse de cada pequeño resquicio de la ley para drenar al erario con sus negocios abusivos. Ciertamente el esquema les permitía hacerlo legalmente. El presidente López Obrador propuso regular el negocio de manera que ellos, los empresarios, tengan ganancias, pero no las descomunales y que dejan totalmente descobijadas a las empresas nacionales. Es totalmente esperable que esos afectados por la regulación se iban a quejar. Es lógico, porque no solamente tenían menos oportunidad de enriquecerse, sino que ahora van a tener que pagar impuestos reales, los que son los que su negocio produce. Pero otra cosa que es verdaderamente increíble, Vicente, es que los propios analistas de la COFESE están litigando en contra del Estado. Es decir, en vez de proteger las ganancias de los mexicanos, están buscando proteger las ganancias de los empresarios en contra de las ganancias de CFE, porque CFE no tiene un lucro, en cambio los empresarios sí lo tienen. Pero si hay algo peor, es que sean los propios jueces los que se ponen en contra de la nación, concediendo amparos que no solo cumplen con que no solo no cumplen con la tan sobada independencia judicial que hoy todos pregonan, sino que además ellos intentan frenar el desarrollo económico de México. Y es que, en resumen, lo que dice la reforma, que es lo que se siente, lo más agraviado es que ellos van a ir de último a la subida de la energía eléctrica al tendido eléctrico. Y entonces aquí yo quisiera cerrar ya con esta pequeña reflexión. Cuando los jueces están amparando, están desprotegiendo a México, y lo peor de todo, dentro del equipo jurídico que ayudó a que estos amparos fueran concedidos, está el exministro Cosío. Y es que de verdad es injusto que él, habiendo sido parte del sistema, les brinde todo su conocimiento para atacar desde adentro a la propia nación. Y eso me parece que sí es un hecho de traición. Entonces, por eso los amparistas inesperados son los que ahora nos sorprenden, porque hasta este momento nos habíamos dado cuenta que eran comerciantes de abarrotes en el caso de Walmart, o que producían pan en el caso de Bimbo, y pues no, resulta que ellos se constituyen en empresas que además producen energías limpias. Los amparos que interpusieron fueron porque quieren seguir siendo subsidiados para comprar energía más barata que la que nos cuesta a los mexicanos, que pagamos nuestros recibos sin ninguna ayuda gubernamental, por más que se haya querido simular, de acuerdo con la reforma de 2013, y que la energía era más barata por ser producida por energías limpias. La pregunta final que yo dejo aquí, Vicente, es si los abogados y los empresarios hoy se sienten atacados en su libertad porque el presidente pone el pecho por el pueblo y se pronuncia en contra de sus acciones inmorales, ¿cómo nos hemos de sentir nosotros que nos vemos desprotegidos con sus decisiones, que no solo permiten, sino que avalan que empresas extranjeras lucren con los energéticos nacionales
en total oposición a la idea de justicia social. ¿Quién nos defiende de los jueces? Claro. Pues licenciada Ceballos, le voy a invitar para que comparta sus redes sociales, para que la sigan en redes sociales las personas que nos están viendo y escuchando, y para que sigan apoyando los esfuerzos que realizan a través de Sin Línea MX en las diferentes plataformas. Claro que sí, Vicente. Yo en Twitter soy @CeballosLaura, Ceballos con V, y estamos a través de Sin Línea en todas las plataformas. Les pedimos, por favor, que sí nos apoyen. Ayer tuvimos un ataque masivo, nos dejó más de 10 horas con las páginas temporalmente desactivadas, y les estamos pidiendo que por favor vayan a nuestras páginas, se suscriban, nos den like, nos compartan, y búsquenos en todas las plataformas como @sinlinea MX. Muchísimas Muy bien, le gracias mando por un tu abrazo. tiempo, Vicente. Un saludo a todos, Ceci, don David, Toño, y muchísimas gracias. Feliz inicio de semana. Claro que sí, gracias licenciada. Vámonos a la pausa comercial porque se nos queman los frijoles.